Jornada 13 de la Liga de Bélgica, en el que el Círculo de Brujas visitaba La Louvière, donde Heriberto Jurado estaría convocado, pero tendría que esperar en la banca. El equipo local abría el marcador al minuto 24, con una jugada que se originó en la esquina y terminó en el centro con el disparo de Thierry Lutonda. Al minuto 71 el encuentro se mantenía igual, así que el entrenador Onur Sinel mandó al campo al mexicano, quien había hecho una buena actuación el partido anterior. El mexicano se quiso integrar por el carril izquierdo, tocando su primera pelota con un centro que salía pasado. Aunque realmente tuvo muy pocas oportunidades de mostrarse, salvo un par de acciones donde el exnecaxista intentó desbordar. Pero fuera de esto, Jurado estuvo buscando los rebotes que se suscitaban para recuperar la pelota, ayudando más de media cancha hacia adelante. Y justamente cuando intentó detener el contragolpe del rival, el mexicano ganaba el forcejeo, pero terminaba mordiendo el pasto. Y fue en ese momento que sintió un golpe que lo encendió, encarando al jugador que lo había pateado. El árbitro tuvo que intervenir para bajar la tensión del momento. El Círculo de Brujas tenía más hombres al ataque, lo cual condicionaba a La Louvière a esperar atrás. Los espacios se cerraban y no se veía por dónde podía entrar el equipo blanco. Pero hasta que en un tiro de esquina, Emmanuel Cacou se desmarcó y pudo ganar el salto para ponerla abajo, donde le duelen a los porteros, para que este no impidiera la anotación. Todo era celebración, sin embargo, instantes después, Maxime Pau le borraba la sonrisa al Círculo de Brujas al anotar el gol que los ponía en ventaja otra vez. Los últimos segundos, los locales solamente se cuidaron atrás hasta que el árbitro diera el silbatazo final. Con este resultado, el Círculo de Brujas mantiene su mala racha que lo ubica entre los últimos lugares, sumando apenas 12 puntos. La mejor liga del mundo abría el telón para la semana 10 y el Fulham recibía al Wolverhampton en Craven Cottage, en un partido siempre especial para el lobo mexicano que enfrentaba a su ex equipo. No había espacio para la piedad frente a unos Wolves que apenas habían sumado 2 puntos en el torneo. El inicio fue intenso, con ritmo británico, rocoso, lleno de duelos físicos y pocos espacios. Bastaría una jugada, sin embargo, para romper ese equilibrio. Bassey buscó romper líneas con un pase vertical que la defensa rival rechazó a medias, justo hacia la zona de Raúl, quien de primera intención atacó el espacio con inteligencia y filtró un balón medido para la carrera de Sessegnon, que aprovechó la asistencia y batió al portero con un disparo potente. Aunque el gol no significó necesariamente el dominio del juego, los locales seguían dependiendo de su capacidad para reconvertir rápido tras recuperar el balón, sin lograr imponerse con posesiones largas. Raúl trataba de ser el hombre que encendiera las transiciones, bajando a recibir y girando sobre sí mismo para arrastrar marcas, pero el muro que había levantado el Wolverhampton era difícil de franquear. Sus centrales, bien plantados, sabían cerrar espacios y obligaban al mexicano a moverse más lejos del área, restándole opciones de remate. El partido se volvió cada vez más cerrado, con escasas llegadas y pocos jugadores atreviéndose a romper el guión táctico. Fulham tuvo 4 remates al arco en la primera parte, pero solo en el gol inicial el ex del América participó directamente. Cuando los Wolves parecían meterse al partido, Agbadou fue expulsado por una falta al último hombre justo antes del descanso, inclinando aún más la balanza a favor de los locales. En el complemento, el Fulham se soltó. Las líneas comenzaron a conectarse mejor, el mediocampo se adelantó unos metros y Raúl empezó a encontrar libertad para distribuir. Desde la derecha, Jiménez recibió un pase filtrado y puso al espacio a Tete, que llegó con lo justo y remató al cuerpo del portero, en lo que era ya una señal de dominio blanco. Al minuto 60, Raúl recuperó un balón suelto por el costado derecho y arrancó con potencia. El esférico amenazó con escapársele por la raya,
pero el mexicano acabó haciendo su primera proyección exitosa, luego que hasta la expulsión simplemente no había sido posible. Instantes después, el mexicano pone un centro a tierra de nadie en el área. En rebote lo jalonean y negoció una falta peligrosa. Se cobraba ensayada, pero no iba a prosperar y el equipo reculaba por un instante. Pero en esta ocasión era Raúl quien hacía el desmarque. Con su centro en diagonal, Berge estrellaba su primer ensayo, pero de atrás aparecía Wilson para contrarrematar con violencia y hacer bailar las redes. El partido le pertenecía a los Cottagers, que tenían en su poder liquidar el partido ante un rival que estaba en la lona y esperaba el golpe de gracia. El de Tepegui volvía a aprovechar un mal rechace para poner a correr a Cesseñón, que se entró al corazón del área, donde Bueno estuvo muy cerca de clavar el balón en propia portería. El mexicano salió del campo unos minutos más tarde, entre algunos aplausos con participación directa en el marcador. El incansable Cesseñón acabaría por hacer otro estrago por la banda, provocando el autogol que firmaba el 3-0 y que hunde en el abismo al Wolverhampton. El Fulham se queda en la posición 15. Era la jornada 9 de la Liga de Chipre y el AEL tenía una visita complicada ante el Pafos, equipo que disputa la Liga de Campeones esta temporada. Guillermo Ochoa era titular en el arco y desde los primeros minutos el conjunto local mostró su jerarquía con una presión asfixiante que desembocó en un remate desviado desde el tiro de esquina. El AEL intentaba armarse desde atrás, pero apenas en el minuto 4 un centro desde la derecha cayó al área y Dragomir lo mandó al primer poste. Ochoa no tuvo reacción ante la rapidez de la jugada. Poco después, el arquero mexicano tuvo que intervenir ante un remate acrobático del propio Dragomir, aunque esta vez el disparo fue centrado y sin gran peligro. A partir de ese momento, la saga del AEL se asentó mejor en el terreno de juego, con líneas más compactas y una lectura más clara de los movimientos rivales. Si bien el dominio seguía siendo del Pafos, sus llegadas comenzaron a carecer de la malicia necesaria para romper la estructura defensiva del equipo de Limassol. Ochoa por momentos desapareció del partido gracias a la efectividad de su defensa, que supo cerrar espacios y despejar cada centro con autoridad. Era evidente que había una mejora colectiva, sobre todo en la coordinación entre los centrales y el arquero, un punto débil en partidos anteriores contra rivales de jerarquía. El AEL incluso logró generar algunos avisos en portería contraria. El bloque defensivo lucía sólido y esa disciplina táctica convirtió el partido en un duelo de pocas emociones, pero también en un respiro para el veterano arquero mexicano que se limitaba a organizar desde el fondo y sacar de meta los balones que no trascendían. El primer tiempo se cerró sin grandes sobresaltos. El equipo había mejorado notablemente su estructura defensiva y por primera vez en la temporada Ochoa no era el héroe obligado. En el complemento, el AEL adelantó líneas y tuvo periodos de presión sostenida, empujando al Pafos hacia su portería. Sin embargo, la falta de precisión y de timing en el último toque impidió que sorprendieran en la ciudad costera. Los locales respondieron con variantes ofensivas, refrescando su ataque y recuperando el control del balón, aunque sin generar demasiado peligro real. La defensa del AEL, bien plantada, volvió a brillar por su coordinación, dejando al portero mexicano como espectador durante largos pasajes del encuentro. Era un partido en el que se notaba el esfuerzo y la madurez del conjunto, capaz de resistir sin desordenarse y de competirle de tú a uno de los grandes del país. Sin embargo, el tiempo se consumía y el gol del empate no llegaba. A 8 minutos del final, un rebote fortuito dejó a Odefalk mano a mano contra Ochoa, que lo obligó a definir rápido. El disparo salió apenas desviado. Esa acción sería la última de peligro en un partido que dejó buenas sensaciones para el AEL. Solidez defensiva, orden táctico y la sensación de que si logran afinar su ataque, podrán competir de mejor manera ante cualquier rival.
Era la jornada 9 de la Superliga griega. El AEK recibía al Panetólicos, un rival siempre complicado por su propuesta timorata. Orbelín estaba en el campo como titular y desde que se comenzó a mover el balón, los atenienses ya buscaban la manera de abrir el aparatoso esquema de sus rivales. Pineda servía como el conector entre la defensa y el ataque, centrando muchas de sus ideas en las bandas para después botarse y buscar centralizar el juego. El juego se desarrollaba como de costumbre para el águila bicéfala. El AEK paseaba el balón en el campo del Panetólicos sin ningún problema, pero como ha adolecido en muchos otros encuentros, le permitía a la saga desarmarlos y rodearlos entre varios elementos. El juego del guerrerense no cambiaba, se movía en lo ancho del campo a una distancia que le permitiera tener una visión privilegiada del ataque, no solo siendo el jugador responsable de comenzar las ofensivas, avanzando de a poco mientras su equipo se infiltraba en los resquicios. Pero el reloj seguía corriendo y el AEK no era avasallador a pesar del dominio de la pelota. Su plan de juego parecía haberse quedado obsoleto muy pronto en el encuentro, y el Panetólicos estaba cómodo defendiendo. De hecho, iban a ser capaces de empujar el juego hacia el mediocampo y dejar de defender en bloque bajo. Esto trajo nuevas tareas para Orbelín, que tuvo que involucrarse de mayor manera en la recuperación del balón. Sus resultados eran mixtos en esta ocasión, mostrando chispazos de su habilidad para sacudirse jugadores. Fueron varios minutos en los que los atenienses pelearon por el terreno perdido. Es por eso que tenían que aparecer los jugadores diferentes, tomar más riesgos e improvisar sobre la marcha. Algo había cambiado en el juego. La calidad se impone. Las conexiones se volvían a construir sobre el campo, propiciando un juego con más chispa del águila bicéfala, que volvía a tocar la puerta después del bache. No todo estaba resuelto en el terreno de juego, pero era un buen reinicio para recuperar sensaciones, momento en el que Orbelín avanza por el interior del campo, pero el control se le quedaba largo y también perdía la ocasión. Este tipo de errores en la zona final eran comunes en este partido y también han sido una constante para los atenienses, que llevan tiempo sin tener jugadores que hagan la diferencia en la delantera. Y es que el AEK tenía buenos conceptos en su juego. Contaba con la experiencia de Orbelín, que siempre ha sido un buen catalizador, pero la calidad era muy intermitente de jugador a jugador y en otras ocasiones eran los detalles los que les quitaban las anotaciones de las manos. El juego se seguía alargando a pesar de las múltiples ocasiones que se generaban desde el mediocampo. Su problema residía en la precisión de cara al marco, pues no había tenido ningún intento entre los tres postes. Poco se podía mencionar de Orbelín, que estaba en un segundo plano de cara al ataque, cumpliendo con sus tareas como enganche con un buen porcentaje de efectividad. Lo que había priorizado menos eran sus proyecciones al ataque, pues también era un jugador que trataba de estar atento en las segundas jugadas. Aquí ensayó un disparo, pero tampoco tendría dirección a puerta. La tensión comenzaba a sentirse en el OPA Arena una vez más. Perder puntos tras haberse mostrado superiores podía levantar preocupaciones en el equipo que dirige Marko Nikolic. Faltaban 15 minutos para el final y Orbelín aparecía en una progresión en el ataque por el costado derecho, combinando con sus compañeros en el carril interior hasta que Riota aparecía liberado con espacio para centrar. Caía el centro y Luka Jovic liberaba el grito de gol. Pero todo se anulaba por el empujón que hizo para deshacerse de su marca. Era el momento para el mexicano de dar un paso hacia adelante por su antigüedad en el equipo. Pineda comenzó a proyectarse para atacar los carriles interiores, y en su primer intento no encontraba espacio para un disparo franco. Se acababa el tiempo y el AEK estaba apurado, con toda la carne al asador para llevarse los 3 puntos a la bolsa.
Después de experimentar por el otro costado, Orbelín tomaba la pelota para clavarse al área. Armaba una pared con Riota que finalizaba en última instancia para clavar el balón a las redes. El desvío del defensor fue suficiente para dejar fuera de acción al portero, y solo había júbilo en el estadio. Con único gol del guerrerense, el AEK rescata 3 puntos de forma agónica y se mantiene en el top 3 de la tabla. En el encuentro programado para la jornada 11 de la Liga Turca, el Fenerbahçe visitaba al Beşiktaş, en uno de los duelos más esperados de la temporada. Para este encuentro, Edson Álvarez jugaría como titular. El Beşiktaş iniciaba bravo, e incluso Edson tenía que servir de escudo para detener el primer acercamiento. Pero los visitantes no podrían apaciguar la vehemencia que mostraba el Beşiktaş, y de hecho, al minuto 4, el Bilal llegaba como flecha al área y totalmente solo marcaba el primer tanto. Después de la anotación, las posiciones se cambiaban y el mando se trasladaba hacia los vestidos de amarillo. El mediocampo se volvería una zona muy transitada, y por lo mismo el mexicano aparecía de forma constante para ayudar a que fluyera el juego. De esta manera, poco aseada es como el Fenerbahçe fue provocando sus primeros acercamientos, dando tumbos para poder pisar el área. Pero a pesar que los canarios lograban retener mayor tiempo el esférico, el Beşiktaş no dejó de ser un equipo de cuidado, intentando presionar desde la salida, lo que le sumaba una tensión constante en el fondo del club amarillo. Y justamente por esta presión alta, al minuto 21, Edson no pudo quedarse con el rebote y dejaba que Emirhan se enfilara al área para que después le regresaran el pase que definió cayéndose para vencer al guardameta. Las cosas se habían complicado para los visitantes, pero al minuto 24, una falta sobre Edson Álvarez cambiaría el rumbo del encuentro. El árbitro iba a revisar la jugada, y fue ahí que se apreció la brutalidad de la entrada, lo cual fue calificada como roja para Orkun Kökçü. Esto ponía en desventaja al equipo blanco y casi de inmediato se reflejó la vulnerabilidad, pues al minuto 31, desde un tiro de esquina caía el primer gol por parte de Ismail Yüksek. Si antes de la expulsión el Fenerbahçe ya tenía mayor porcentaje de posesión, después del gol el dominio fue más claro. Aunque lo fácil era llegar a los 3/4 de la cancha, lo difícil era pasar los bloques defensivos que había puesto el Beşiktaş. El equipo amarillo circulaba la pelota de izquierda a derecha, ampliando el juego y esperando la mínima apertura para colarse entre los defensores. A pesar que el conjunto local estaba resguardando el resultado, no podríamos decir que era una actitud temerosa, ya que había lapsos del encuentro donde presionaban la salida esperando repetir lo que les produjo resultados. Y como es usual en este tipo de situaciones, el equipo se cerraba una vez los canarios se situaban cerca del área, dejando pocas variables para romper el cerco. Es así que algunas jugadas terminaron con un tiro de media distancia, ya que hubo ocasiones excepcionales para encontrar situaciones dentro del área. Sin embargo, cuando parecía que el Fenerbahçe se tenía que conformar con un solo gol, en el tiempo de compensación generaron un despliegue que Marco Asensio se encargó de finiquitar. Edson mandaba un pelotazo al aire como señal del final del primer tiempo. En la parte complementaria, el conjunto visitante continuaba con el empuje, metiendo al equipo blanco a su propio lado del campo. Al minuto 51, el Machín le ponía medio gol a Youssef En-Nesyri. Pero la vergüenza de fallar dicha opción fue eclipsada, porque hubo un fuera de lugar. A diferencia del primer tiempo donde el Beşiktaş tuvo algunos latigazos al frente, esta vez su suerte estaría ensombrecida por la rápida recuperación de los visitantes, quienes físicamente se notaban más frescos en el terreno de juego. El desgaste ya era un factor a favor del equipo amarillo, que hacía correr a los locales tras la pelota.
Al minuto 64, en un tiro de esquina, Edson corre hacia el primer palo para ganar el remate. El mexicano logra contactar con el talón superando al portero, pero el defensor impedía el golazo del Machín. Más tarde, el jugador azteca desplazaba a su rival, llevándose la tarjeta amarilla. En los 3/4 de la cancha se acumulaban los jugadores, causando una mayor sensación de peligro por la proximidad en la que jugaba el Fenerbahce. Además, había poca respuesta por parte del Beşiktaş, que a estas alturas ya estaba sufriendo el juego. Aún así, el conjunto blanco pudo encontrar una oportunidad a través de un pelotazo, pero el mexicano hizo un buen regreso para desarmar al delantero que ya se relamía los bigotes. Los minutos avanzaban y el empate se mantenía para suerte de los locales, quienes defendían en la última línea. Al minuto 82, una mala salida sería la llave que necesitaban los canarios, y con la voluntad imperiosa de John Durán, el gol cayó para darle la vuelta al marcador. El Beşiktaş intentó con esfuerzos aislados, pero nada le funcionaba. Incluso el Machín arriesgaba la pelota en la salida y se salía con la suya para encaminar la proyección, pero sería derribado una vez cruzaba el medio campo. Lo que restaba del juego sería del trámite para los amarillos, que supieron aprovechar la ventaja que tuvieron desde la primera parte. Así finalizaba el encuentro y el Fenerbahce suma 3 puntos que lo colocan en el segundo lugar de la tabla con 25 unidades.